Hola, hola, muy buenas, bombers. Bueno, hoy me he levantado un poco con cabeza de científico loco, pero no pasa nada. Vamos a hacer un pequeño repaso. Mira, el Anki me saca 4 preguntas que tengo para repasar. Seguimos con este título, con este tema de procedimiento administrativo común a las administraciones públicas. Pues muy común, no solo para oposición de bomberos, sino también para otras oposiciones del Ayuntamiento de Madrid o de otros ayuntamientos, ¿por qué no? Bueno, ¿en qué casos el silencio administrativo tiene efecto desestimatorio? Bueno, y ahí sabemos que el silencio administrativo tiene efecto desestimatorio, estimatorio en principio, ¿no? Salvo en estos casos, y ya te nombro una serie de casos que engloban casi todo. En los procedimientos relativos al derecho de petición, en los que impliquen transferencia de facultades sobre el dominio público o servicio público, los que sean sobre los que puedan dañar el medio ambiente, los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, la impugnación de actos y disposiciones y, este es el importante, revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. Es decir, todo lo que tú inicies, si es silencio administrativo, es desestimatorio. Entonces dices, hostia. Bueno, el silencio en recurso de alzada es estimatorio a no ser que se deba a alguno de estos 4 primeros temas, ¿vale? ¿Cómo se puede acreditar la existencia de un acto administrativo producido por silencio administrativo? La existencia de un acto administrativo por silencio administrativo puede acreditarse, hablamos de acreditar la existencia del acto, pues mediante cualquier prueba incluida en derecho, incluyendo el certificado acreditativo de silencio, producido que será expedido de oficio, y marco las comillas, por el órgano competente en un plazo de 15 días, porque nunca lo expiden. Vale, que es el plazo máximo para resolver. Desde que expire el plazo máximo para resolver. Vale, también podrá ser solicitado eh, por la persona interesada, computando el plazo de 15 días desde que se solicita. Eso pone la ley. Vale, ¿qué se entiende por interesado en un procedimiento administrativo? Vamos a ver qué es estoy interesado. Pues bueno, el interesado son quienes promuevan como titulares, quienes tengan derechos en el procedimiento, titulares derechos, o cuyos intereses legítimos se vean afectados, ¿no? Y se personen en el procedimiento. Y habla de se personen. Pues luego dice las asociaciones y organizaciones. Y la relación jurídica transmisible, esto es el derecho habiente cuando hay un heredero, ¿no? Vale, nos quedan 3 de repaso. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que una persona actúe como representante de un procedimiento administrativo? Bueno, pues los interesados, ya sea persona física o jurídica, pueden obrar mediante representante y salvo que se nieguen. O sea, es decir, un representante te puede representar salvo que tú te niegues. Y para los actos importantes como formular solicitudes, declaraciones responsables, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos, se debe acreditar la representación. Ya vemos lo que era declaración responsables, cosas importantes, ¿no? Recursos, formular solicitudes, bueno. Para actos de mero trámite se presume tal acreditación. ¿Qué opciones tienen los interesados para presentar documentos a las administraciones públicas? Bueno, recuerda, están las oficinas. Bueno, lo importante, los que registran, ¿cuáles son? Las oficinas en materia de registro y los registros electrónicos de la propia administración. El registro único o el de la administración concreta. Luego, los que no registran pero reciben, las oficinas de correos, las representaciones diplomáticas en el extranjero y cualquier otro medio establecido según la legislación, lugar establecido por disposiciones vigentes. ¿Vale? Pero importante entonces distinguir entre los que registran y los que no. Vale, la última de repaso la tenemos aquí. El móvil en silencio, pero ya. Os no molesta. ¿Cómo se anotarán los asientos en el registro electrónico? Respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, indicando la fecha del día en que se produzcan y garantizando la constancia de varios datos, como el número de epígrafe, tal, ya registrados, serán cursados sin dilación. Vale, dice, respetando el orden temporal de recepción, pero no sé si te acuerdas que aquí en estos artículos nos hablaba de la acumulación.
Entonces voy a buscarlo un momentito y ahora mismo continuamos. Vale, sí, mira, aquí en el artículo 57 hablaba de la acumulación, pero aquí en la solicitud de iniciación, vale, y esto digamos choca un poco con lo que dice este artículo de aquí arriba, que ahora no recuerdo cuál era, pero ahora voy a la página 22 y lo miro. Total, recuerda que aquí el artículo 66, solicitudes de iniciación, en el punto 2 dice, cuando las pretensiones correspondientes a la pluralidad de la persona, de personas, tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una solicitud única. Ah, bueno, pero esto es diferente. No, no era esto lo que estaba buscando, sino que, bueno, visto esta vez que es expresamente obligatorio por los... A ver, un segundito. Vale, aquí lo tengo, por fin. Mira, el impulso, el procedimiento. Artículo 71, ¿no? Procedimiento sometido a principio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites a través de medios electrónicos, respetando la transparencia y la publicidad. Y luego dice, en el despacho de los expedientes se guardará orden riguroso de incoacción en los asuntos de homogénea naturaleza, salvo que el titular de la unidad administrativa de orden en contrario. Y fíjate, el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor. Será la remoción del puesto de trabajo. O sea, fíjate, te pueden quitar el puesto de trabajo. O sea que esto de aquí, esto que estás viendo, artículo 71, yo lo veo bastante importante, el tema del impulso. Entonces, claro, en principio te dicen, oiga, que sí, que vamos a respetar, según dice este artículo de la página 22, que no sé cuál es. A ver. Ah, el artículo 16 de registros, ¿no? Estoy ahí. Y dice, los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción, salida de los documentos, indicarán la fecha del día que se produzcan. Ya, ya. Ok, perfecto. Pero es que luego, mírate el artículo. A ver un segundo. Vale, mira, aquí lo he puesto. Y hay que diferenciar, ¿no? Mira, ya lo he puesto aquí además también, el impulso. Pues nada, para tenerlo en cuenta, porque aquí está hablando de principio de celeridad y en el despacho de los expedientes, ¿vale? Esto es lo que al final interesa. No me interesa cuándo lo han registrado, me interesa cuándo lo van a despachar, cuando mi expediente, digamos, pues va a pasar a mejor vida y voy a tener lo que obtengo, voy a tener lo que quiero obtener, ¿no? Entonces, te pueden preguntar. Oiga, ¿cuál es el orden de registro? ¿Cuál es el orden de que seguirán los asientos? Se anotarán. La anotación de los asientos, respetando qué orden será. El de asuntos de homogénea naturaleza, el orden temporal de recepción o salida, o ninguno de los dos. Pues es el de recepción o salida, ¿vale? Pero en el caso del despacho, según el principio de celeridad de los expedientes, ¿cómo será? ¿Por orden temporal de recepción o salida? ¿O por asuntos de homogénea naturaleza? Pues asuntos de homogénea naturaleza. Entonces, haber presentado el expediente antes no te garantiza que será despachado antes que otros asuntos que entren más tarde, porque por homogénea naturaleza pueden ser despachados antes. Esto es lo que dice la ley. Entonces, bueno, si hay alguna duda sobre esto, me lo pones en los comentarios y lo vemos. Pero vamos más adelante. Ahora que tenemos eso, vamos relacionando, ¿no? Aquí tenemos el Anki. Vamos a seguir. Siguiente tema. Entonces, respetando el ordenador, indicando la fecha en que se produzcan, ya. Ya registrados serán cursados sin dilación a su destinatario. A su destinatario y se puede dar copia autenticada, ¿no? Bueno, ese de sin dilación. Luego tenemos el impulso, son la celeridad, ¿no? Que comentábamos ahora. Vale, bueno, esto quiero que me recuerde. Y ahora vamos con el artículo 53. Y ya, ahora sí, comenzamos con
Lanky, de lo que vimos en la clase anterior. Entonces, bueno, como siempre te digo, si no quieres repasar la clase anterior, pues puedes pasar este tramo de vídeo y nos vemos en la continuación de lo siguiente. Así que, bueno, sin más dilación, vamos para allá. Bien, a ver, bien. ¿Cuáles son los derechos de los interesados en un procedimiento según el artículo 53? Bueno, pues los derechos de los interesados son estos 9. A ver, un segundo, quitamos esto. Vale, vamos a verlos. Derechos de los interesados. Los tenemos todos aquí. Conocer el estado de tramitación, el sentido de silencio, los órganos de instrucción y resolución, los actos dictados y copia de los documentos. Obtener copia. Perfecto. Sí, bueno, como eres interesado, tienes derecho a todo esto. Al final, eres quien está ahí en el procedimiento. A identificar a las autoridades y al personal que tramita los procedimientos, por supuesto. A no presentar documentos originales, salvo excepciones, salvo que te lo pidan, ¿no? Lo tenemos aquí. Excepcional, normativo regulable. Vale, en caso de que tal, pues copia autenticada. Está claro, pero bueno, voy a poner también lo de la copia autenticada. Por salvo excepciones. Y te dan copia auténtica. ¿Bien? No presentar datos y documentos no exigidos, por supuesto. Formular alegaciones en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. A ver, alegaciones siempre es en defensa, ¿no? No hace falta poner en defensa o por documentos, fase de audiencia. Y recordamos, está la solicitud, el acuerdo de iniciación. Ahí acuerdan iniciar, ahí es donde establecen pues, las medidas provisionales, se las reafirman, las quitan o no. Luego ya está toda la fase de instrucción y bueno, hay un técnico encargado, lo asignan y luego hay un trámite de audiencia final de la instrucción donde se propone una propuesta de resolución y eso pasa al departamento de resolución que suele dictar lo propuesto, por supuesto, a no ser que haya algo extraño. Formular alegaciones, obtener información, claro que sí, actuar asistidos de asesor, cumplir las obligaciones de pago a través de medios electrónicos y cualesquiera otros que establezca la Constitución. Bien. ¿Qué derechos tienen los responsables en procedimientos administrativos sancionadores? Vale, pues vamos a verlo. Ta. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de los procedimientos administrativos sancionadores, es decir, los presuntos responsables tienen, además del 53.1, los siguientes derechos. Ser notificados de los hechos imputados, infracciones y sanciones posibles y la presunción de no existencia de responsabilidad. Son estas cosas de aquí. Vale. Bien fácil esto, ¿no? ¿Cómo pueden iniciarse los procedimientos según el artículo 54? De oficio o a interés del interesado. O a solicitud del interesado. Vale, gracias. ¿Cuál es el propósito de las actuaciones previas antes de iniciar un procedimiento administrativo? Vale, recuerdas, ¿no? La información y actuaciones previas. Bueno, pues esto es conocer las circunstancias del caso concreto y determinar la conveniencia de iniciar o no el procedimiento, así como identificar a los posibles responsables y circunstancias relevantes en caso de sanciones. Y ponía aquí el ejemplo de si pides el estado de ruina de la casa, ¿no? Pues antes de nada se pasa a un inspector a ver si de verdad está en ruina. Y bueno, hay investigación en las sancionadoras y demás. Entonces, conocer circunstancias y determinar la conveniencia de iniciar el procedimiento, así como identificar a los responsables y las circunstancias. Identificar, saber. Queremos saber, conocer. Vale, ¿qué medidas puede adoptar el órgano administrativo competente para resolver una vez iniciado el procedimiento?
Vale, ¿qué medidas puede? ¿Qué medidas puede adoptar? Bueno, ¿qué medidas provisionales, ¿no? Diría yo. Bueno, claro, es que está ahí luego en la respuesta. Dice, artículo 56, medidas provisionales. El órgano administrativo puede adoptar ¿qué? Medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución, basándose siempre en los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Proporcionalidad, efectividad, tienen que ser eficaces, si no, no me valen. ¿Para qué me sirve a mí embargarte Ferrari? No es eficaz. Bueno, sí, porque vale dinero, ¿no? Y menor onerosidad. Vale. Vamos a ver qué más nos dice. Ok, provisionales. Esto es importante una vez iniciado el procedimiento. Claro, el órgano para resolver, pues ya se inicia el procedimiento. ¿Cuáles son algunas de las medidas provisionales que puede adoptar, que se pueden adoptar en un procedimiento administrativo? Bueno, y aquí habla de estas medidas de aquí. Vale, dirás, ¿qué pasa con esto? Ahora voy. Ahora voy. Vale, suspensión temporal de actividades, bla, bla, bla. De actividades, prestación de fianza, retirada de pues, o bienes productivos, embargo, depósito, intervención, consignación de cantidades, retención, bueno, lo típico. ¿Cuándo no podrán adoptar medidas provisionales en un procedimiento administrativo? Vale, o sea, todo esto lo he metido yo y está aquí abajo. Es que creo que se ha ido abajo porque lo he hecho yo más tarde. Es que aquí el orden... Vale, esta es. ¿Qué medidas puede adoptar el órgano administrativo competente para instruir antes del inicio del procedimiento? Vale, claro, el órgano competente para instruir sí que es antes del inicio del procedimiento y este puede tomar siempre de forma motivada, ¿vale? En los casos de urgencia inaplazable y para protección provisional de los intereses implicados, lo que tú quieras, siempre motivado, medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas, siempre, la coletilla, pero las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas de acuerdo en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 siguientes días. Recuerda si el acuerdo de inicio es este de aquí, ¿sí? El que teníamos ahí. Entonces, ahí deben ser confirmadas, modificadas o derogadas, ¿no? Entonces, bueno, estoy pensando en copiar esto. A ver, voy a hacer un copy. Tiqui, 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 tiqui. Es como que me gusta esto de aquí. Entonces lo copio y lo pego ¿dónde? Aquí. A ver cómo queda. Y ahí tengo un poco lo que es el acuerdo de inicio, ¿ves? Ahí está. Que te comunican en 10 días y demás. Pero en este caso tienen 15 días para la adopción porque no pueden estar con tus bienes embargados para siempre. Y bueno, una vez lo confirmen, ahora sí, quedarán sin efecto, vale, si no se confirma en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga pronunciamiento expreso acerca de eso, ¿no? Y ahora sí, cuando confirmen dentro de los 15 días, quedan embargados hasta que se resuelva el procedimiento, ¿vale? Hasta que salga la resolución. Bueno, pues nada, dicho eso, saldrá más tarde, es lo que hay. No sé cómo modificarlo para que salga antes. Establece fecha de vencimiento, no sé, no quiero tocar aquí demasiado. Pero bueno, total. ¿Cuándo no podrán adoptar medidas provisionales en un procedimiento administrativo? ¿Cuándo no podrán? Bueno, aquí no se podrán adoptar medidas provisionales cuando puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o impliquen violación de los derechos. Claro, ahí no. ¿Cuál es la acumulación de expedientes? Perdón, ¿qué es la acumulación de expedientes en procedimiento administrativo? Bueno.
se refiere a la posibilidad de unir varios expedientes iguales, iniciados por diferentes personas, siempre que guarden identidad sustancial íntima identidad sustancial o íntima conexión y sean tramitados por el mismo órgano administrativo. Unir varios expedientes iguales iniciados por diferentes personas. Vale. Esa es la acumulación. Y esto tiene mucho que ver con el impulso. Me voy al impulso. El 71. Es que lo voy a copiar tal cual. Porque es que se lleva ese artículo a tope. Claro, mira. ¿Y qué dice el 71? Despacho de los pacientes se guardará orden riguroso en coacción en asuntos de homogénea naturaleza. O sea, es esto, el impulso. Se podrán unir varios expedientes iguales. Ya lo dice el 57. Entonces, y luego lo confirma el artículo 71. Siempre que guarden idéntica sustancia. Y aquí dice de misma naturaleza. Perfecto, ¿ves? Se relacionan unos artículos con otros. Entonces yo creo que es interesante hacer esta relación en la cabeza para que pues no te pillen, ¿no? Bien, bueno, este fácil, ¿no? ¿Cómo se inicia un procedimiento administrativo de oficio según el artículo 58? ¿Cómo se inicia? A ver. Un procedimiento administrativo se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, ya sea por... Ah, claro, de oficio, no, 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 sí. Por propia iniciativa, por orden de superior o a petición razonada de otros órganos o por denuncia. Y ahora nos cuenta en qué consiste, ¿no? Cada uno de estos. Aquí está. Vale. Entonces, iniciativa propia, ¿no? Orden de superior, denuncia y ¿qué más? Orden de superior, petición razonada de otros, es verdad. Vale, ¿qué se entiende por propia iniciativa? Pues la actuación del órgano competente para derivar, competente derivada del conocimiento directo o indirecto de circunstancias, conductos o hechos. Vale, bueno, directo e indirecto es casi indirecto como. Bueno, vamos allá. Aunque le diga. Ahí está. Vale, ¿qué implica el inicio del procedimiento administrativo como consecuencia de orden superior? El superior jerárquico emite una orden para iniciar un procedimiento, especificando de manera, en la medida de lo posible, las personas responsables y el hecho de contribuir a la infracción administrativa. Esto, por ejemplo, el alcalde, ¿no? Dice, oye, iníciame un procedimiento administrativo, se lo dice a, yo qué sé, a central de registro sobre el parque al lado de mi casa, que tiene un árbol caído y hay que recogerlo. Pues el alcalde es el superior jerárquico, pues lo hace en interés general, pero sobre todo en su propio interés. Bueno, lo importante es el interés general. Bueno, ¿qué es una petición razonada en el contexto de inicio del procedimiento administrativo? Pues petición razonada, que es pues la formulada por un órgano administrativo que no tiene competencia para iniciarlo. Claro, el alcalde de Valladolid vive en Madrid. Y tiene el árbol ahí delante de su casa, ¿no? Y le hace una petición razonada al alcalde de Madrid, oye, que pídeme que lo quiten, que me molesta, ¿vale? Y bueno, es el órgano de otro lugar eh, y le hace una petición razonada, pues que ayuda además a mucha gente. Formula eso y no tiene competencia para iniciarlo, no tiene la competencia desde Valladolid, pero ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas y hechos relevantes, claro que sí, el árbol. La petición no es vinculante y los motivos de no y se deben dar los motivos de no iniciación en caso de que no se inicie, ¿no? Oye, pues no voy a mover el árbol porque es histórico y ahora os tenéis que fastidiar todo lo que vivís ahí. Pues bueno, se tiene que dar un motivo. En ese caso, em,
Pues eso, se le da el motivo. A ver. No me molestéis. Gracias. Cuando se estudia, ¿no? Vamos para allá. Vale, sí, este fácil. ¿Qué se entiende por denuncia en el contexto de procedimiento administrativo? Bueno, cualquier persona, vamos a ver. ¿Qué se entiende? Pues cualquier ciudadano, cualquier persona o ninguno de los dos. Cualquier persona, ¿eh? Habla de personas. Esto en la Constitución se ve mucho. Ciudadano, persona, cualquiera. Vale, bueno, ir a la literalidad, pues puede ayudar. Sobre la existencia de un hecho que podría justificar, vale. Cualquier persona. ¿Qué información debe incluir una denuncia que pueda constituir una infracción administrativa? Bueno, aquel que denuncia, no vale que me diga, oye, que este está haciendo algo mal. A ver dónde estoy, petición razonada, tal, denuncia. Y ahora, las denuncias que deben indicar, pues la identidad de la persona, un relato de los hechos, la fecha de comisión y la identificación de los presuntos responsables, si es posible. Bueno, dices identidad es identificación, pero lo pone así tal cual, ¿eh? Lo identifica aquí. Mira, identidad, y cuando sea posible, identificación. Bueno, pues vale. Vale. Identidad, relato, fecha, ¿no? A ver, se me ha ido. Identidad, relato, fecha, sí. ¿Qué ocurre si la denuncia invoca un perjuicio en el procedimiento de las administraciones? El patrimonio, perdón. Vale. Si la denuncia implica un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas, que son de todos, pues en ese caso se debe motivar. La no iniciación del procedimiento debe ser motivada y se notificará a los denunciantes. A ver, que lo tengo aquí y creo que corresponde más así, ¿no? Debe ser motivada. Perfecto. Bien. ¿Qué condiciones deben cumplir los denunciantes para ser eximido del pago de una multa? Bueno, que sea... Ahí va. Que haya otros infractores. Que seas el primero en adoptar prueba que permita iniciar el procedimiento o comprobar la infracción. Claro que esa prueba debe ser nueva, no me vale una que ya tenga yo. Que se repare el perjuicio causado. Cese en la participación de la infracción. Vale, espera, lo de la nueva lo voy a poner. Que no se tenga ya, ¿no? Y lo hice así tal cual además, ¿no? Denunciante participado. Aquí está. Deberá ser eximido de multa u otras sanciones cuando sea el primero en adoptar, siempre y cuando en ese momento no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. ¿Vale? Cesar la participación, infracción y no destruye elementos de prueba relacionados. ¿Vale? Y se reduce si al no tener los anteriores se facilita un valor añadido significativo y se cesa en la participación, no se destruyen elementos de prueba, ¿vale? En este caso se reducen, se eximen en este caso. Vale, venga, repítemelo. La presentación de una denuncia confiere automáticamente la condición de interesado en el procedimiento. La presentación de denuncia, no, por sí misma no lo confiere. Vale. ¿Qué información debe contener una solicitud de iniciación del procedimiento administrativo según el artículo 66? Bueno, la solicitud de inicio debe contener nombre, identificación del medio electrónico, lugar físico para notificación. Te tienen que notificar. Los hechos, razones, petición, todo esto. Lugar y fecha, firma y el órgano, centro o unidad administrativa en la que se dirige.
Uy, mía. Vale, es que esto a primera hora. A ver, pues. Vale, no lo veo este muy importante. No sé, lo típico, ¿no? Que te van a preguntar. Más. ¿Qué obligación tienen las oficinas de asistencia en materia de registros respecto al código? Pues facilitarlo. Muy bien. ¿Qué se debe hacer cuando las pretensiones de varias personas son idénticas o sustancialmente similares? Los solicitudes de comunicación escritos presentados electrónicamente a las oficinas de recaudadoras deberán establecer modelos y firmas. ah, Pueden ser formuladas en una única solicitud, salvo que esto, ¿no? El tema de la acumulación. Cuando las pretensiones de una pluralidad de personas tienen un contenido o fundamento idéntico o sustancialmente similar, pueden ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras dispongan de otra cosa. A ver, esto es diferente a la acumulación, porque la acumulación son varios expedientes, unirlos en uno. Y esto es hacer un único expediente con varias personas interesadas. Es justo al revés. Cuando las pretensiones de una pluralidad de personas tienen un contenido o fundamento idéntico o similar, pueden ser formuladas en una única solicitud. Esto es hacerle el trabajo a la administración. En vez de que ellos acumulen varias solicitudes, pues vais vosotros como grupo y formuláis una. ¿Vale? Eso es interesante. Ah, ¿Vale? Varias personas, un expediente. Contrario al artículo 57, que son muchos expedientes acumulados en una. Ve, bien. ¿Qué derecho tienen los interesados a presentar solicitudes electrónicamente? ¿Qué derecho tienen los interesados a presentar solicitudes electrónicamente? Pueden exigir un recibo que acredite la fecha y hora de presentación de las solicitudes, comunicaciones y escritos presentados electrónicamente. Por supuesto, claro que sí, lo pueden exigir. De hecho, te lo suelen dar. Mm. ¿Qué deben establecer las administraciones públicas para facilitar la presentación de solicitudes? Yo creo que seguimos por aquí. Sí, por aquí. Modelos, ¿no? Modelos normalizados, modelos de sistemas de prevención masiva, de presentación masiva. Vale. ¿Qué deben incluir los sistemas normalizados de solicitud? Pues deben ofrecer un formulario complementado. Perfecto. ¿Qué sucede si la administración establece modelos específicos de presentación de solicitudes? Pues serán de uso obligatorio, por supuesto. Bien, ¿qué se entiende por declaración responsable según el artículo 69 de esta ley? Mm, Declaras que cumples los requisitos de algo para ejercer un derecho, ¿no? Vale, que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente al reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio. Es un documento que tú manifiestas. ¿Qué información? Vale, estoy aquí, ¿eh? Aquí estoy. ¿Qué información debe contener la declaración responsable? Bueno, pues expresa clara y precisa y las administraciones pueden requerir en cualquier momento, pues, esta documentación. Claro, tú haces un escrito, ¿no? Los requisitos de la anterior, reconocimiento. Cuando sea requerida y que se complemente. Eh, lo de mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones, creo que se entiende, ¿no? Obviamente. Si has abierto una terraza y has dicho que tienes una infraestructura determinada, pues la vas a mantener, no vas a cambiar de repente la infraestructura para que se caiga la terraza, no sé. Eso es obvio. Y te pueden comprobar en cualquier momento. Vale, pues bien. ¿Qué es una comunicación según el artículo 69 de esta ley? Una comunicación.
Pues documento mediante el cual los interesados informan a la administración pública para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. ¿Qué efecto tienen las declaraciones responsables y comunicaciones? ¿Desde cuándo? Bueno, permiten el reconocimiento o el ejercicio de un derecho o reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad. Vale, mira, va a venir mejor así. Reconocimiento de un derecho. El ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad. Me parece mejor. Reconocimiento de un derecho, ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad. Desde el día de su presentación. Y ojo que la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad. A su de facultades. Desde el inicio de su presentación. Ah, claro, sí, no es que recuerdo que decía que la declaración responsable debe ser presentada, pues, en el momento de inicio, ¿no? O antes. Pero la comunicación puede ser presentada después. Ojo. Vale, pues. Claro, luego te dicen que no son acumulativas, porque imagínate, ¿no? Muy listo de ti. Esta es una declaración responsable que sí, que yo cumplo esto. Pero no te lo curras nada. Y luego cuando viene la inspección dice, no, espérate, que yo voy a mandar una comunicación de que sí que cumplo. Entonces, no, como no son acumulativas, me baso en la declaración responsable y ahora no me vale tu comunicación. ¿Recuerdas eso, no? Pues para eso es mejor, entonces, no presentar nada y ya preparas la comunicación y cuando tenga la inspección, pues la presentas. Dice, no, que la tengo aquí. Ahora tiene que estar todo bien, ¿eh? Bien, pues visto. ¿Qué consecuencias tiene la inexactitud o falsedad de una declaración responsable? ¿Por qué tiene que estar bien? Pues porque si no, no puedes continuar con el ejercicio o la actividad. Dos, puede conllevar responsabilidades penales, civiles o administrativas. Hombre, la obligación de restituir la situación jurídica previa. O sea, te putean. Hazlo bien, será mejor. Vale, y aquí estoy entonces. Comunicación permitirá el reconocimiento desde el día de su presentación. Y aquí la comunicación que podrá presentarse en plazo posterior. Necesito o falsedad, todo esto. Bien, ¿qué modelos deben tener la administración pública según el artículo 69? Eh, bueno, esto te acuerdas. Perdón, no, sí, es que lo hice. Modelos normalizados de comunicación, esto no me parece. Es posible exigir tanto declaración responsable como comunicación y no únicamente será exigible, ya sea declaración o comunicación, ¿vale? Para obtener reconocimiento de un derecho, no ambas acumulativamente. Bien, ¿qué se entiende por expediente administrativo según el artículo 70? Bueno, respecto a lo que he dicho antes de una declaración y una comunicación, me imagino que para cada trámite pues habrá unos requisitos que te pidan la declaración o bien la comunicación. Eso habría que profundizar un poco en la ley y en los requisitos. Vale. Uy, a ver, que me he ido. Vale, no, es que me he puesto a hacer una pequeña pausa para buscar la diferencia entre comunicación y declaración responsable. Entonces, te habla mucho de la jurisprudencia, de las normativas, de que una comunicación no habilita una actividad de por sí, pero entonces, ¿por qué aquí se menciona que sí, que puede? Pero bueno, depende mucho de la legislación en cada caso. Pero a nosotros lo que nos interesa es el artículo 69 y lo que dice. Entonces, para el caso, ambas sirven para esto, porque además lo dice aquí. O sea, el uno, declaración responsable para eso, facultad para su ejercicio, reconocimiento de un derecho, facultad para su ejercicio, ¿no? Literal. Y luego, completamente identificativo, inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Porque luego dicen, la comunicación de por sí no confiere el inicio de una actividad. La declaración responsable sí dice que reúne los requisitos, pero bueno, eso lo dice cada ley y no hay que rayarse mucho con eso, sino ir un poco a lo literal de lo que te están preguntando.
Vale, y que únicamente será exigible una de las dos. Artículo 70. El expediente administrativo es, te pregunta, ¿qué es un expediente administrativo? Bueno, es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento para la resolución administrativa. Vale. ¿Qué condiciones debe cumplir para ser eximido del pago de una multa u otras sanciones? Ah, vale, este es el que leí que repitiera, ¿no? Vale, identificar otros infractores, aportar pruebas que no se tengan ya para inicio de expediente, reparar y cesar, no destruir. Vale, yo creo que está ya va siendo fácil, ¿no? ¿Qué requisitos debe cumplir un expediente administrativo en formato electrónico? Bueno, un expediente administrativo en formato electrónico, agregación ordenada de documentos, un índice y copia electrónica certificada de la resolución adoptada. Copia electrónica certificada. Esto estamos hablando de un expediente electrónico. Bien, cumplimiento del esquema nacional de interoperatividad y normas. Vale, es admisible que el documento forme parte de distintos expedientes electrónicos. Perfecto. La original no es parte del expediente. Claro, porque es electrónica. Vale. ¿Qué información no formará parte del expediente administrativo? ¿Qué información no formará parte del expediente administrativo? Los informes perceptivos facultativos solicitados antes de la resolución con confidencialidad. Vale, no formarán parte del expediente administrativo aquel apoyo auxiliar como notas, borradores y todo esto. A ver. Salvo esto. Información de apoyo, salvo los informes perceptivos antes de la resolución que ponga fin al procedimiento. Bien, ¿cuál es el principio que rige el impulso sobre el procedimiento? El procedimiento que rige el impulso es el principio de celeridad, impulsándose de oficio en todos los trámites a través de medios electrónicos, respetando el principio de transparencia y publicidad. ¿Qué principio es el que rige el impulso? El principio de, espérate, celeridad. Y ya está. Muy bien. ¿Qué se establece sobre la uy, no he metido este en el despacho. Espérate, que le voy a meter yo aquí. Este de aquí que llevo metiendo los otros. Bueno, es que me interesa. Esto homogéneo. Muy bien. ¿Qué establece sobre la concentración de trámites del artículo 72? Principio de simplificación administrativa. Establece que, de acuerdo con el principio de... Ah, claro, es que lo había puesto aquí. Vale, de simplificación administrativa se acordarán en un solo acto todos los trámites que admitan impulso simultáneo y no requieran cumplimiento sucesivo. Y fíjate que además lo dice aquí, la concentración de trámites, según el principio de simplificación administrativa. Y que dice el artículo de los expedientes guarda orden riguroso en coacción de asuntos de homogénea naturaleza. Claro, lógico. ¿Qué plazo tienen los interesados para cumplir los trámites según el artículo 73? El plazo de 10 días, a partir del día siguiente, artículo 73, 10 días, cumplimiento de... Ajá, vale, 10 días a partir del día siguiente de la notificación para del acto correspondiente, salvo que se fije un plazo distinto en la norma. Trámite de 10 días para reunir los requisitos cuando se solicite por la administración. Es decir, Eh, para aquello que tengas que cumplimentar, debes hacerlo en 10 días. Salvo en el caso en que salvo que se fije un plazo distinto, claro. Y luego, cuando la administración considere que no reúnes los requisitos, pues igualmente 10 días. 10 días, 10 días. ¿Para qué más había 10 días? Pues para informarte del acuerdo de inicio, ¿no?
Sí. ¿Qué sucede con los interesados que no cumplan en 10 días? Ah, esto es interesante, sí. Que serán dados como decaídos, ¿no? Aunque se admitirá la actuación si ocurre antes o dentro del día de la notificación de la resolución del plazo transcurrido. Ahora hay que ver si te deben mandar la notificación, porque si no, te la juegas. Bueno, bien, está mola. ¿Qué efectos tienen las cuestiones incidentales del procedimiento del artículo 74? ¿Ah? No suspenderá la tramitación del procedimiento salvo la recusación por acusación, falta de imparcialidad del instructor. Vale, o sea que cualquier cuestión incidental no paraliza el procedimiento. Eso puede ser una pregunta de examen. ¿Las cuestiones incidentales paralizan el procedimiento? Sí, no, en ningún caso. O depende. Pues sería un depende como una casa, pero podrían poner quizás ejemplos, ¿no? Si es causa mayor, sí. Si es por la incoacción de la parte de imparcialidad del instructor, sí. Ambas son correctas. Pues no, solo esta, según la ley. Así que un meteorito no. Vale, bueno, pues hemos llegado aquí a este punto donde ya vamos a continuar con el capítulo cuarto, instrucción del procedimiento, sección primera, disposiciones generales. Empezamos con el artículo 75. ¿Cuánto tiempo hemos estado? 46 minutos con el ranking, madre mía. Que ayer estuvimos mucho estudiando, ¿no? Vale, sí. Pues nada, vamos a empezar aquí y ahora va a comenzar. Bueno, ya que llevo todo este tiempo con el repaso del Anki, lo voy a guardar como una clase separada de Anki, de repaso de los artículos que hemos visto anteriormente. Y ahora voy a hacer un nuevo vídeo en el que comenzamos aquí, ¿vale? En la instrucción en este punto, ¿vale? Y voy a ponerlo así para recordar que empezamos aquí, ¿vale? Pues nada, nos vemos en la siguiente. Bueno, este le voy a llamar repaso de Anki, los artículos tal a tal. Y el siguiente, bueno, repaso de la parte segunda, que creo que era. Y la siguiente lo llamamos parte tercera. Listo, pues nada, dale like. Si te gustan estas clases así de repaso, que haga clases separadas de repaso a través del programa este de Anki, ¿no? Donde vamos pues también corrigiendo, debatiendo un poco y reflexionando sobre lo que ya hemos visto. Dale like y pónmelo en comentarios para tenerlo en cuenta y así pues puedo hacer más clases como esta o incluso no leo tanto temario en la clase previa y empezamos directamente con el Anki. Decimos, a ver, esto ya se da por sabido y vamos directamente a eso, ¿vale? Aunque bueno, siempre ayuda que alguien te vaya leyendo, eso va bien. Bueno, pues nada, nos vemos en la siguiente, donde trataremos a partir del artículo 75 y hasta donde lleguemos. A tope. Chao, chao.